Bienvenidos de nuevo a nuestro rincón favorito de YouTube, donde desentrañamos los enigmas que nos rodean y hoy tenemos un caso que ha dejado a muchos con la boca abierta. ¿Se preguntan qué pasó con Can Yaman? Bueno, prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el misterio de su ausencia en la gala, puro misterio o protesta secreta. Sí han oído bien, un título que ya de por sí suena a trama de novela, ¿verdad? Y es que, queridos amigos, la ausencia de una figura tan mediática como Can Yaman en un evento de esta magnitud no es algo que pase desapercibido. ¿Por qué no asistió? ¿Fue un simple descuido, una agenda apretada, o hay algo más profundo, algo escondido tras las sombras, como una verdadera protesta secreta? Eso es lo que vamos a intentar descubrir juntos hoy. Así que si son tan apasionados por los chismes jugosos, los enigmas sin resolver y por supuesto por la vida y obra de Can Yaman, asegúrense de darle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras investigaciones. Comencemos a desgranar este misterio. Y es que cuando pensamos en Can Yaman, inmediatamente se nos vienen a la mente imágenes de galanes turcos, de papeles protagónicos que rompen corazones, de una carrera en ascenso imparable. Es un actor que ha conquistado a miles de fans alrededor del mundo con su carisma y su talento. Por eso, cuando se anunció su posible participación en la gala, puro misterio o protesta secreta, la expectativa fue altísima. La temática de la gala, como su nombre indica, ya invitaba a la intriga, a pensar en secretos, en sorpresas, en quizás un posible sabotaje o una revelación inesperada. Y en medio de todo este revuelo, la noticia, Can Yaman no apareció. Imaginen la escena. Las cámaras esperando, los reporteros con sus micrófonos listos, los fans anhelando ver a su ídolo. Y en su lugar, un asiento vacío. Un hueco que como un agujero negro atrajo todas las miradas y todas las preguntas. ¿Qué pudo haber sucedido? Las especulaciones, como era de esperar, no tardaron en inundar las redes sociales y los medios de comunicación. Algunos decían que estaba enfermo, otros que tenía compromisos laborales ineludibles, que quizá estaba grabando alguna escena crucial para su próximo proyecto. Pero, ¿eran esas las únicas explicaciones posibles? Aquí es donde nuestro instinto de detectives de lo insólito empieza a activarse, buscando entre las capas de la información aparente para desenterrar la verdad oculta. La gala, puro misterio o protesta secreta, es en sí misma un canvas perfecto para la especulación. Su nombre evoca intriga, una atmósfera de secretos y posibles revelaciones. Podríamos pensar que el propio título fue diseñado para generar precisamente este tipo de desconcierto, para hacer que la ausencia de una figura tan prominente como Can Yaman se convierta en el enigma central del evento. ¿Será que su no asistencia fue, en realidad, la pieza que completaba el rompecabezas temático de la gala? Una estrategia audaz si la hubiera, que transformaría un posible imprevisto en una declaración artística, o una campaña de marketing de alto impacto. Para entender la magnitud de esta ausencia, debemos considerar la influencia de Can Yaman en la industria del entretenimiento y entre su legión de seguidores. Es un nombre que vende, una estrella que atrae multitudes y que genera conversaciones. Por lo tanto, su presencia en cualquier evento es sinónimo de cobertura mediática, de atención del público y de un impulso significativo para la visibilidad del mismo. Su ausencia, por el contrario, genera un vacío que resuena, un silencio que grita preguntas. ¿Por qué un evento que lleva el misterio en su ADN tendría como invitado principal a una ausencia tan elocuente? Es una pregunta que nos lleva a explorar escenarios que van más allá de lo convencional. Las redes sociales se convirtieron, como es habitual, en el epicentro de las teorías. Los hashtags relacionados con Can Yaman y la gala explotaron. Vimos desde mensajes de apoyo incondicional, argumentando la profesionalidad y el compromiso del actor, hasta comentarios cargados de escepticismo, sugiriendo que todo podría ser una maniobra publicitaria. Los fans más acérrimos, siempre vigilantes, escarbaron en los perfiles de Can y de los organizadores, buscando cualquier migaja de información, cualquier hilo suelto que pudiera llevarnos a una respuesta. Pero la información oficial brillaba por su ausencia, dejando un terreno fértil para la imaginación colectiva. Aquí es donde entra la parte que más nos gusta, la de indagar, la de buscar las pistas, la de ver si detrás de la superficie hay algo más. El título de la gala, puro misterio o protesta secreta, nos da una pista, o quizás es una pista falsa. ¿Podría su ausencia ser, precisamente, parte de un plan, una forma de llamar la atención sobre algo, un gesto silencioso pero contundente?
A veces, la ausencia puede ser más elocuente que la presencia. Piénsenlo, ¿cuántas veces hemos visto a Celebrid Ads usar su plataforma para expresar sus opiniones, para mostrar su desacuerdo con algo? No es raro que en el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, la ausencia se convierta en una herramienta de comunicación. Ahora, ¿tipo de protesta secreta podría estar orquestando Can Yaman? Podría ser algo relacionado con la producción de la gala, con alguna decisión que no comparte, con algún tema que le preocupa y que no ha podido abordar de otra manera. Quizás, y esto es solo una teoría que nos encanta explorar, podría ser una estrategia para generar expectación. En un mundo saturado de contenido, destacar es cada vez más difícil. Y una ausencia tan sonada, tan comentada, ¿no podría ser una forma de asegurarse de que todos hablen de ti, de tu próximo movimiento, de lo que vendrá después? Es como una jugada de ajedrez, donde cada movimiento, incluso el aparente silencio, tiene un propósito. La ausencia calculada puede ser una forma de control de la narrativa, una manera de mantener el foco en uno mismo sin necesidad de estar físicamente presente. También debemos considerar la posibilidad de que haya habido algún inconveniente de último momento, algo completamente ajeno a su voluntad. Los imprevistos suceden, y en el mundo de las giras internacionales y los rodajes exigentes, un retraso en un vuelo, un problema de salud inesperado, o incluso una emergencia familiar, son cosas que pueden alterar cualquier agenda. Sin embargo, la falta de una comunicación clara al respecto desde su equipo, o desde la organización de la gala, es lo que ha alimentado precisamente el misterio. Cuando no hay una explicación oficial, la mente empieza a divagar, a crear sus propias historias. La ausencia de transparencia en estos casos es el combustible perfecto para el rumor y la especulación. Y aquí es donde nosotros, como detectives de la farándula, entramos en juego. Hemos estado revisando las redes sociales, las declaraciones de los organizadores, los comentarios de otros invitados, y la verdad es que hasta ahora, no hay una respuesta definitiva. Lo que sí hay es mucho murmullo, muchas teorías circulando. Algunos fans más acérrimos han intentado defenderlo, argumentando que Can es una persona profesional y que si no estuvo, debe haber una razón de peso. Otros, más escépticos, sugieren que podría ser un intento de generar publicidad gratuita para él o para el evento. La comunidad de fans se ha dividido con bandos defendiendo sus propias interpretaciones de los hechos, y es precisamente esta diversidad de opiniones lo que hace el debate tan interesante. Pensemos en el contexto. La gala, puro misterio o protesta secreta, suena a un evento que busca sorprender, que quiere ser diferente, que apuesta por lo inesperado. ¿Y qué es más inesperado que la ausencia de uno de sus invitados más esperados? Podría ser que, en realidad, su ausencia fuera parte del misterio prometido por la gala. Imaginen la estrategia: invitar a una estrella de renombre, generar una expectativa masiva, y luego, cuando todos están preguntándose dónde está, revelar un mensaje, un vídeo, algo que conecte su ausencia con el tema central del evento. Es una táctica arriesgada, pero en el mundo del entretenimiento, los riesgos calculados a veces dan los mejores resultados. Esta sería una forma magistral de convertir la ausencia en presencia, de hacer que el silencio hable más fuerte que cualquier discurso. Otra línea de investigación que hemos seguido es la de los posibles conflictos. ¿Ha tenido Can Yaman algún desacuerdo público o privado con la productora del evento, o con alguna de las personas involucradas? A veces las tensiones latentes salen a la luz de formas inesperadas. Una ausencia puede ser una declaración sutil de insatisfacción, de no querer formar parte de algo en lo que no se siente representado o cómodo. Y esto, queridos amigos, es lo que hace que este caso sea tan fascinante. No es solo un no vino, es un ¿por qué no vino? La búsqueda de motivos ocultos, de agendas subyacentes, es el motor de nuestras investigaciones. También es importante recordar que las redes sociales, aunque nos dan una ventana a la vida de las celebridades, también pueden ser un campo de minas. A veces lo que vemos es solo una parte de la historia, cuidadosamente curada para el público. Detrás de las sonrisas y los posts perfectos, puede haber presiones, tensiones y decisiones difíciles. Así que cuando especulamos sobre las razones de Can Yaman, debemos ser conscientes de que estamos operando con información limitada, y que la verdad podría ser mucho más compleja de lo que imaginamos. La imagen pública es un constructo, y la realidad privada puede ser muy diferente. Por otro lado, no podemos obviar el factor de la competencia y la fama. Can Yaman es una estrella internacional.
Tiene múltiples proyectos en marcha, invitaciones a eventos en diferentes partes del mundo y una agenda que seguramente está planificada con meses de antelación. Es plausible que a pesar de los esfuerzos de los organizadores, surgiera un conflicto de agenda insalvable. Un rodaje que se prolongó, un vuelo cancelado, un asunto personal que requirió su atención inmediata. Cualquiera de estas razones por sí solas sería suficiente para justificar una ausencia. La vida de una celebridad es un malabarismo constante de compromisos, y a veces la logística se impone. Pero lo que realmente nos intriga es la falta de comunicación, o al menos, la comunicación ambigua. Si hubiera sido un simple problema de agenda, ¿no se hubiera emitido un comunicado oficial, quizá un breve mensaje en redes sociales? La ausencia de algo así, sumada al título provocador de la gala, es lo que alimenta la idea de una protesta secreta o de una estrategia deliberada para generar intriga. Es como si todos hubiéramos sido invitados a un juego de adivinanzas, y Kanyaman es la pieza clave que falta en el tablero. El vacío que deja su ausencia se convierte en un imán para las teorías más elaboradas. Y precisamente esa es la magia de nuestro canal. Nos gusta desgranar estos misterios, pensar en las posibilidades y, sobre todo, involucrarlos a ustedes en la conversación. Ustedes, con sus comentarios y sus teorías, son parte fundamental de esta investigación. Quizás alguno de ustedes tiene información que nosotros no tenemos, una pista que hemos pasado por alto, una conexión que aún no hemos hecho. La comunidad de fans es un recurso inestimable, un colectivo de investigadores apasionados que pueden aportar perspectivas únicas. Entonces, ¿qué podemos concluir por ahora? Que la ausencia de Kanyaman en la gala, puro misterio o protesta secreta, sigue siendo un enigma. Las posibilidades son muchas, una excusa válida y no comunicada, una estrategia publicitaria brillante o una protesta silenciosa ante alguna situación que desconocemos. Lo que sí es seguro es que ha logrado el objetivo de ser el centro de atención, incluso sin haber estado presente. ¿Un golpe de efecto, voluntario o involuntario? El tiempo y quizás algún comunicado futuro nos darán la respuesta. La incertidumbre, aunque frustrante, es también lo que alimenta la curiosidad y mantiene viva la chispa de la investigación. Y ahora, queridos detectives, ha llegado el momento de escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que sucedió? ¿Fue una protesta secreta? ¿Una estrategia de marketing? ¿O simplemente un imprevisto? Déjenme sus teorías más locas y sus análisis más agudos en la sección de comentarios. Me encanta leer cada una de sus reflexiones. Sus aportaciones son valiosísimas para enriquecer nuestras investigaciones y para mantener esta comunidad de curiosos activa y vibrante. No se repriman, exprésense y hagamos de esta sección de comentarios un hervidero de ideas. Y si han disfrutado de este viaje al mundo del misterio y la farándula, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Un simple clic puede significar mucho para nosotros y nos anima a seguir creando contenido que los mantenga intrigados y entretenidos. Compartan este misterio con sus amigos, aquellos que también disfrutan de desentrañar enigmas y de seguir de cerca la vida de sus celebridades favoritas. Hagamos que este misterio llegue a la mayor cantidad de personas posible. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Cada suscripción es un voto de confianza en nuestro trabajo y nos impulsa a seguir buscando los secretos que el mundo guarda. Tenemos muchas más historias fascinantes preparadas para ustedes. Gracias por acompañarme en esta aventura de desentrañar lo desconocido. Hasta la próxima, y que el misterio los acompañe siempre.